Se me ha pedido ser muy breve, lo voy a hacer con respecto a un tema interesante, ¿no es cierto?, que es la responsabilidad civil contractual. Yo creo que mal llamada responsabilidad civil contractual, porque realmente estamos hablando de la responsabilidad civil por la inejecución de las obligaciones, que se encuentra prevista en los artículos 1321 y siguientes de nuestro Código Civil. Así que, si yo quisiera hablar de los elementos, ¿no es cierto?, de los elementos de la responsabilidad civil, yo tendría que mencionar en primer lugar aquellos elementos que son comunes también a la responsabilidad civil por el alterem non nemen laedere, es decir, el deber genérico de no dañar que corresponde a la responsabilidad civil extracontractual. En el caso de la responsabilidad civil por inejecución de obligaciones, veamos. Yo creo que el primer elemento es común a ambos tipos de responsabilidad civil. Me refiero a la imputabilidad o capacidad de imputación. Si el sujeto debe o no responder por los daños generados. Bueno, en este caso, han habido modificaciones en los últimos años sobre la capacidad. Lamentablemente, debo decirlo, se ha excluido el discernimiento del artículo 43 de nuestro Código Civil, lo cual desde mi punto de vista es un sinsentido. No se puede excluir el discernimiento del artículo 43. Es como si a los operadores jurídicos del Código Civil italiano o a los legisladores se les ocurriera, digamos, derogar lo que se conoce como, en Italia como la capacidad de entender y de querer en el Código Civil italiano. Entonces, bueno, ese es un grave tema que tiene que ver con la imputabilidad o capacidad de imputación. ¿Quién responde por los hechos dañosos en una inejecución de obligaciones? ¿Quién va a responder? ¿El sujeto que tiene discernimiento? ¿El sujeto que carece de discernimiento? ¿Quiénes pueden responder en materia de responsabilidad civil por inejecución de obligaciones? Debo mencionar que aquí el artículo 1321 del Código Civil establece pues que por la inejecución de las obligaciones o por la prestación parcial, tardía o defectuosa, ¿no es cierto?, se van a generar un resarcimiento de daños y perjuicios, estableciéndose también, por supuesto, estableciéndose también los criterios de causalidad, por ejemplo, la causa próxima o inmediata, o estableciendo los criterios de los tipos de daño, el daño emergente y el lucro cesante, o estableciendo los criterios de imputación. Me refiero al criterio de imputación subjetiva a través del dolo y de la culpa. Y también concordando el artículo 1321 con el artículo 1330 del Código Civil, nos estamos refiriendo a la capacidad de probanza del sujeto damnificado o del sujeto dañado. Él tiene que probar, el demandante tiene que probar en concordancia con el artículo 196 del Código Procesal Civil. Entonces, con respecto a este primer elemento de la responsabilidad civil por inejecución de obligaciones, yo diría que hay que analizar los temas de la capacidad de imputación o imputabilidad a raíz de las últimas modificaciones realizadas por nuestro Código Civil, que en cuanto al discernimiento, por ejemplo, considero que es una situación no pertinente, no adecuada su eliminación. Ahora, también es interesante comentar no solamente la capacidad de imputación, ¿no es cierto?, o imputabilidad, que para algunos no es un elemento de la responsabilidad civil, sino también es interesante hablar sobre la llamada ilicitud o antijuridicidad, ¿no es cierto?, como elemento también de la responsabilidad civil por inejecución de obligaciones. En el caso de la ilicitud o antijuridicidad, yo puedo resaltar que toda situación que vaya contra la norma imperativa, ¿no es cierto?, todo incumplimiento que de alguna manera vulnere lo que corresponde a las normas sobre inejecución de obligaciones, debe considerarse un hecho antijurídico. Sé que tiene que ver con la responsabilidad extracontractual, pero quiero mencionarlo de todas maneras. El artículo 2043 del Código Civil italiano nos habla del daño injusto, ¿no es cierto? Que no se puede tolerar el llamado daño injusto y que por lo tanto se tiene que indemnizar o resarcir a la víctima. En el caso nuestro, en el artículo 1969, aunque corresponde a responsabilidad extracontractual, aclaro, el artículo 1969 no habla, ¿no?, del daño injusto,
Por lo tanto, un sector de la doctrina importante en nuestro país, pienso por ejemplo en la tesis para ser magíster del profesor Héctor Campos, establecía que la antijuridicidad, o establece que la antijuridicidad no es un elemento de la responsabilidad civil. Este no es el momento para ahondar en este tipo de situaciones, solamente dejo la idea. Pero en el campo de la responsabilidad civil contractual o por inejecución de obligaciones, efectivamente, el hecho ilícito o el hecho antijurídico consiste en la inejecución de la obligación o en la prestación parcial, tardía o defectuosa que genera un daño. Y si genera un daño, habrá pues que evaluar los elementos para resarcir este daño entendido como una lesión a un interés jurídicamente protegido, como lo señala, por ejemplo, entre otros, la profesora Giovanna Vicentini en su Tratado de Responsabilidad Civil. Así que el otro elemento sería el elemento de la antijuridicidad o el elemento de la ilicitud. En tercer lugar, como elemento de la responsabilidad civil, en tercer lugar tenemos lo que corresponde a el daño, casualmente, ¿no? El daño, ¿cómo está regulado el daño en nuestro Código Civil? El daño en nuestro Código Civil en materia de inejecución de obligaciones nos habla de dos tipos de daño patrimonial, el daño emergente y el lucro cesante. Y en el artículo 1322 de nuestro Código Civil se incorpora el daño moral, ¿no? Esta incorporación del daño moral es de alguna manera un poco inédita, ¿no? Porque el daño moral originariamente se consideraba que en los temas de inejecución de obligaciones o incumplimiento de contratos, ¿no? Que tienen carácter patrimonial, no se podía incorporar, ¿no es cierto?, el daño moral. Sin embargo, esto ha ido cambiando, ¿no? Esto ha ido cambiando y nuestro código es uno de los primeros códigos en América Latina que incorpora, ¿no es cierto?, el daño moral como consecuencia de la inejecución de una obligación o de una prestación parcial, tardía o defectuosa. Así que el daño entendido como menoscabo, el daño entendido como la lesión al interés jurídicamente protegido, ¿no es cierto?, es de todas maneras un elemento fundamental. Y allí tenemos dos tipos de daño. El daño emergente, ¿no es cierto?, que implicaría pues la disminución patrimonial del sujeto, del damnificado, o la disminución patrimonial inmediata o coetánea de la generación del daño, disminución patrimonial. En este caso estaríamos hablando del daño emergente. Y en caso de lucro cesante, básicamente les puedo decir que es la pérdida de la utilidad, o también se le puede de alguna manera parafrasear señalando como la pérdida o lo que se ha dejado de percibir como consecuencia del evento dañoso. Eso en dos palabras o en tres palabras es pérdida de utilidad, hablando de lucro cesante. Ya mencioné que se incorpora dentro del daño extrapatrimonial el daño moral. Nuestro Código Civil incorpora estas categorías: el daño emergente, lucro cesante, daño moral en materia de inejecución de obligaciones. Y en materia de responsabilidad civil extracontractual, incorpora el daño a la persona en cuanto a daños, ¿no?, a los ya mencionados, menos el daño emergente, que por razones totalmente inexplicables no se encuentra en el artículo 1985 de nuestro Código Civil en materia de responsabilidad civil extracontractual. La verdad es completamente inexplicable, simplemente debe ser un error, una omisión no querida por el legislador, pero que hasta ahora la tenemos, ¿no? El daño emergente no aparece como un tipo de daño en la responsabilidad civil extracontractual en el artículo 1985. Así que nosotros tenemos esas categorías: daño emergente, lucro cesante, daño moral, y en el caso de la responsabilidad extracontractual, daño a la persona. En el caso del Código Civil alemán, por ejemplo, no hay mucho inconveniente, porque ahí se dividen el llamado daño patrimonial y el llamado daño extrapatrimonial, ¿no es cierto? De igual manera, en el supuesto del Código Civil italiano se regula de otra forma. Nuestra regulación tiene que ver con las categorías antes mencionadas. O sea que el daño es un tema central, fundamental en materia de inejecución de obligaciones. Y aquí hay que diferenciar el daño en materia de inejecución de obligaciones con la cláusula penal, porque la cláusula penal establece un acuerdo
¿no es cierto?, entre las partes, que busca desincentivar conductas ineficientes, es decir, busca desincentivar el incumplimiento de la inejecución de las obligaciones, poniendo un tope, ¿no es cierto?, un tope a la indemnización. Eso es lo que establece el artículo correspondiente a cláusula penal, que hay que diferenciarlo, ¿no es cierto?, con la responsabilidad civil por inejecución de obligaciones que se daría siempre y cuando se haya pactado en la cláusula respectiva el daño ulterior, ¿no es cierto?, el daño ulterior. Muy bien, sobre el daño hay muchísimas cosas que comentar, pero solamente dejo esta inquietud. Entonces tenemos la imputabilidad o capacidad de imputación, tenemos también lo que corresponde a la antijuridicidad o ilicitud, aunque reitero, aquí hay un trabajo sumamente interesante, por ejemplo, del profesor Héctor Campos, señalando que no debe ser elemento de la responsabilidad civil. Lo dejo para una conversación posterior. En tercer lugar, hemos comentado el daño. En cuarto lugar, vamos a comentar los criterios de imputación, o también llamados factores de atribución, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de imputación? Los criterios de imputación responden a una pregunta. ¿A título de qué se responde? ¿A título de dolo? ¿A título de culpa? ¿A título de responsabilidad objetiva? ¿A título de qué se responde? ¿A título de dolo entendido como la intención de generar un daño? ¿A título de culpa entendida como la negligencia, la imprudencia o la impericia, ¿no es cierto?, para generar un daño? ¿A título de qué se responde? Muy bien, el artículo 1321 de nuestro Código Civil establece las categorías del dolo, ¿no es cierto?, y de la culpa como criterios de imputación, fundamentalmente. Entonces, ahí tenemos que analizar o evaluar la intensidad del dolo, la intensidad de la falta de pericia o de la negligencia o de la imprudencia, ¿no?, para determinar el monto resarcitorio, ¿no?, la intensidad en cuanto a la inejecución de la obligación o la prestación parcial, tardía o defectuosa. A eso nos referimos entonces cuando hablamos del criterio de imputación, el factor de atribución de carácter subjetivo, en donde se analiza fundamentalmente la existencia del dolo de la culpa. No hay un criterio objetivo. El criterio objetivo en cuanto a criterios de imputación se refiere fundamentalmente a el artículo 1970 de nuestro Código Civil, que corresponde a responsabilidad civil extracontractual, ¿no es cierto? Aunque hay algún sector de la doctrina que considera que hay responsabilidad objetiva por el supuesto del artículo 1325 de nuestro Código Civil en materia de obligaciones, que se refiere a lo siguiente, ¿no es cierto? Aquel deudor, el deudor responde frente al acreedor por los hechos dolosos o culposos de los terceros a su cargo. Eso establece el artículo 1325 de nuestro Código Civil, y se ha señalado por un sector que aquí nos encontramos ante un criterio de imputación objetiva. Muy bien, ese tipo de situaciones son interesantes debatirlas dentro del sistema de responsabilidad por inejecución de obligaciones. Otro elemento de la responsabilidad civil que sería bueno comentar tiene que ver con la causalidad, ¿no es cierto? La causalidad entendida como la vinculación entre el hecho dañoso y el daño, ¿no? La vinculación o la relación entre el hecho dañoso y el daño. Tiene que haber una relación de causa-efecto, una relación de causalidad. Ahora, ¿qué tipo de causalidad? Porque nuestro Código Civil acoge dos teorías, una para la responsabilidad por inejecución de obligaciones y otra para la responsabilidad extracontractual o al deber genérico de no dañar. En el primer caso se refiere a la causa próxima o inmediata. ¿Por qué? Porque el programa contractual establece cuáles son las obligaciones predeterminadas por las partes en base a su autonomía privada, cuáles son esas obligaciones que en caso de incumplirse generarán pues un daño y por lo tanto se generará la obligación de resarcir en el supuesto de la llamada causalidad, la causa próxima o inmediata. Entonces tenemos el contrato, tenemos el programa contractual. Si se incumple alguno de los elementos o alguno de las prestaciones al que se ha obligado una de las partes, bueno, en ese supuesto estaremos ante un criterio de imputación subjetivo. Lo hecho por dolo, por la intención, ¿no?, de generar un daño, o lo hecho por culpa, por la negligencia, la impericia o la imprudencia. En cambio, en el caso del 1985, para hacer una breve comparación, se habla de una causalidad adecuada, porque allí no hay un programa contractual, allí no hay una relación jurídica obligacional. Allí lo que hay es básicamente
el nemen in laedere, ¿no? El deber genérico de no dañar. Y en el caso del 1985, de un conglomerado de causas, de un conglomerado, un conjunto de causas, se encuentra la causa más idónea, la causa más adecuada. Por eso la responsabilidad civil incorpora legislativamente la causalidad adecuada para los temas de responsabilidad extracontractual. Entonces, doctores, hemos conversado de manera muy genérica sobre los elementos de la responsabilidad civil contractual, la imputabilidad o capacidad de imputación, la antijuridicidad o ilicitud, el daño, ¿no es cierto?, el criterio de imputación que puede ser subjetivo u objetivo, y también hemos conversado sobre la relación de causalidad, ¿no? La relación de causalidad en la responsabilidad civil por inejecución de obligaciones. Con esto, y esto ha sido muy breve, con esto solamente quiero dar algunas ideas, algunas pinceladas de lo que corresponde ya a un análisis mucho más riguroso, ¿no es cierto?, mucho más profundo sobre los elementos de la responsabilidad civil contractual. Muy bien, les agradezco mucho su atención. Nuevamente reitero mi agradecimiento a Polemos y estamos a su disposición para cualquier otra consulta en algún otro escenario. Muchas gracias.